Freddy Carvajal, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Mucha experiencia en transporte público. Fuiste director del Consejo de Transporte Público y además estuviste en el Ministerio de Transportes muchos años, académico, consultor, un hombre de mucha experiencia en uno de los temas más grandes y más importantes de este país, que es el transporte. Y el transporte público es clave, porque la población de carros sigue aumentando, y por más carreteras que hagamos y por más ampliaciones que hagamos, vamos a estar con los mismos problemas, ¿verdad? Porque un bus son 80 personas, ¿verdad? Y esos articulados, hay articulados de 160 y articulados de 3 buses, ¿verdad? 3 por 8, 240 personas, ¿verdad? Correcto. De sacar carros de circulación y que la gente use el transporte público como en todas partes del mundo, ¿va? Costa Rica ha sido un caos completo, ¿va? La ciudad se ha esparramado por todos lados, ¿va? Es importante posiblemente concentrar más las poblaciones, ¿va? Pero la gente de Costa Rica le gusta vivir en una casita de habitación y bueno, es lo más económico posiblemente, ¿verdad? Pero ya se está verticalizando ciertas partes que hay que tener cuidado tampoco para no causar un problema serio como existe en Panamá y otros países, ¿verdad? Yo creo que hay que limitar ciertas alturas, ¿verdad? Y ciertas densidades, ¿verdad? El transporte es, digamos, público, es la prioridad. O sea, los gobiernos siempre hablan de lo mismo. Todos los programas de gobierno hablan de lo mismo. De la sectorización, pero que ya existe la sectorización, ¿verdad? Ya se ha venido concentrando, digamos, los empresarios para poder lograr economías de escala, que se llaman. Ya se está usando la parte electrónica para pagar, ¿verdad? Es un gran avance por parte del Banco Central, fue el apoyo, ¿verdad? Claro. Bueno, hablemos un poquito de qué son las rutas alimentadoras y las rutas que, digamos, que llegan hacia los centros de ciertas ciudades pequeñas, ¿verdad? Y después los buses que entran al centro de San José, en gran parte, ¿verdad? Donde ahí otra vez vuelven a salir para distintos destinos, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer cambios radicales. Se necesita una gran colaboración. Hay grandes empresarios ya en el sistema de transporte público, ¿verdad? Ahí entra la ARECEP, ¿verdad? Como gran, digamos, para las tarifas que hay que establecer, ¿verdad? La calidad es muy importante, ¿verdad? Y bueno, ha habido una cierta crisis que vino con el COVID en 2019, ¿verdad? No, 2020. 2020, para Costa Rica inició el proceso. Costa Rica, ¿verdad? Bueno, ya puse ahí bastantes temas como para que usted desarrolle. Y creo que estos programas de sectorización, de articulación de buses de alta tecnología, ojalá eléctricos, ¿verdad? Son claves en este momento, ¿verdad? Porque ha crecido la población de carros increíblemente, ¿verdad? Por más carreteras que hagan, o sea, ya la 27 parece un parqueo continuo, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Muchas gracias, don Jorge, por la invitación. En realidad es un tema... un honor para mí. Con mucho gusto. Es un tema que podemos durar muchas horas conversando, pero con mucho gusto. El transporte público en la modalidad de autobús
es el modo más rentable, más eficiente que se tiene para la movilización de pasajeros, de habitantes en cualquier país. Costa Rica es un país en el cual el transporte público en la modalidad de autobús es la prioridad que se debe tener en lo que son las políticas de movilización. Bien. Si lo revisamos, efectivamente las políticas tienen que ir dirigidas en buscar optimizar el transporte colectivo de personas en el caso del autobús, no lo contrario, ¿verdad? No buscar más bien incentivos al uso del vehículo privado particular, no, más bien las políticas, todo lo que es la parte de planificación de sostenibilidad y lo que es la movilidad urbana es enfatizar y darle prioridad al transporte colectivo de personas en autobuses. ¿Okay? En el caso de Costa Rica es muy importante porque efectivamente si nos vamos al origen, no solo lo técnico, sino también lo jurídico, ¿verdad? Que es la ley 3503, es la ley reguladora del transporte colectivo de personas en autobuses, es una ley ya bastante antigua, 1965, pero sigue siendo la ley en la cual se han ido reformando articulados y permite, en este caso a la administración, ir siempre buscando la mejora en el transporte colectivo de personas. Bien, hoy en día, vamos a hablar de las rutas regulares, efectivamente, como usted bien lo menciona, don Jorge, las rutas en las cuales todos los días, en la hora pico de la mañana, vemos cantidad de usuarios que salen de su destino, su casa habitación, a su destino, llámese trabajo, llámese citas médicas, estudio, que son rutas radiales. Salen de un distrito, de un barrio, de un cantón, al centro de la capital. En la mañana salen, hora pico, de 6 a 8 de la mañana, y durante el día siguen operando y se devuelven. Y en el pico de la tarde, lo contrario, los que ingresaron en la mañana van saliendo luego en las tardes de sus trabajos, 4 a 7 de la noche, otra vez. Se llaman rutas radiales. Ese es el esquema, si lo vemos a nivel de lo que es San José como tal. Bien, este esquema es un esquema que se ha mantenido durante muchos años y los operadores son privados. Veamos 3 actores. El primer actor, la administración pública, en este caso lo que es la gobernabilidad, la administración, los responsables de que el transporte público sea eficiente. El Consejo de Transporte Público por ley, que es la ley 7. Que tiene varios representantes de distintos sectores, digamos. Que tiene una representación, muy bien, en la Junta Directiva Taxis, por ley. Cooperativas. Un representante de los taxistas, un representante de los autobuseros, un representante de los gobiernos locales, un representante de los usuarios. Y el gobierno lo nombra. Sí, eso es nombrado cada 4 años, a nivel de Consejo de Gobierno. Un representante del MINAE, el ministro de Transporte es el presidente, un representante del MOP, que generalmente casi siempre es el viceministro o la viceministra de Transportes como tal. Bien, entonces, ¿qué es lo que se busca? Optimizar los servicios. Ahora, esos operadores, entonces estamos hablando del primer actor, veamos el primer actor, lo que es la gobernabilidad, en este caso lo que es la institucionalidad. Son concesiones en rutas urbanas cada 7 años, eso lo dice la ley y se sigue manteniendo. En este momento están renovadas las concesiones de rutas regulares. ¿Cuántas hay? 2 años y pico, ¿no? Hasta el 2028. Renovaron de septiembre del 2021 hasta septiembre del 2028. Estamos a la mitad del periodo de decir, bueno, viene otra renovación. En esa renovación, los concesionarios tienen que cumplir disposiciones porque es una concesión que el Estado les otorga. Por ley, el Estado debería dar el servicio de transporte público. En Costa Rica no es así. Son los empresarios privados por la ley que le menciono, el año 65. Pero tiene que cumplir esos 7 años. Una alianza público-privada casi, ¿verdad? Digámosle, pero es una concesión. Es un tipo de alianza. Hoy en día hablamos mucho de las alianzas público-privadas que son muy importantes. Veámoslo así. ¿Un socio quién es? El Estado, que es el que dice, yo le otorgo la concesión, opere. Derecho, digamos. Derecho. Y usted, socio privado, haga la inversión. Cumplir esto. Exacto. E inversión en flota, que son buses cada 15 años de modelo, tiene que tener horarios, tiene que tener plantel, una serie de aspectos muy importantes, ¿verdad? Que es de cumplimiento. Y algo importante, que es lo que busca el otro actor, los usuarios. Prioridad, la calidad del servicio. Los usuarios son la prioridad, no estamos hablando ni los intereses privados de los operadores. Ese gobierno, que es el primer actor que le estoy hablando, tiene la obligación de darle al usuario la calidad de servicio que corresponde con los operadores privados. Si estos operadores privados no cumplen en los 7 años, inician trámites de caducidades, quejas, denuncias, autobuses en mal estado y bien, el Estado
inicia el procedimiento, el Consejo de Transporte Público otorga en este caso lo que corresponde jurídicamente y puede bien dejar sin efecto una concesión, pero sí tiene que de inmediato darle la autorización a otro operador, que ya sería un permisionario. ¿Okay? Es un mecanismo que tiene la administración para lo que es garantizar. Ahora, no perdamos de vista dos escenarios muy importantes. Antes de la pandemia y estamos en post-pandemia. Usted lo dijo, Jorge. Sí, sí. Se claro. Baja la demanda. Ahora, una actividad productiva, comercial, muy afectada, no solo en Costa Rica, sino en cualquier país del mundo, fue la baja de la demanda en el transporte colectivo de personas en Costa Rica a partir de 2020, cuando se decreta la pandemia, bajó la demanda. Perdieron los trabajos muchos costarricenses, el teletrabajo. Entonces, ¿qué pasó? Cambió mucho ese modelo administrativo de operar un transporte público. Sí, bajó la demanda. Sí, sí. Al bajar la demanda significa de que, exacto, las inversiones es una inversión más grande de las necesidades de la demanda. Ahora, bien, las empresas son empresas que producen, tienen créditos con los bancos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde empiezan ya a darse los inconvenientes. No hay créditos especiales. No hay así como una línea ni tasa de interés tampoco. No, generalmente no hay, y eso siempre se ha tratado de buscar a nivel financiero, ¿verdad? Una línea que tenga más ventaja, en ese caso los operadores, ¿no? En este momento no lo hay. Pero sí, bancos como el BCR, Banco Nacional, tratan y hacen, y Popular también, buscar de manera de atraer, ¿verdad? A ese tipo de empresarios. Se mueven millones de usuarios mensualmente. Ese es el beneficio que se tiene a nivel del servicio. Ahora, algo muy importante, el usuario, no le perdamos el rastro a ese actor usuario, que es el que tiene que tener un buen servicio, la tarifa. En nuestro país, bueno, por ley, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, como usted me lo mencionó, Jorge, ARECEP, es que establece las tarifas, y son tarifas basadas en una metodología costos. ¿Qué es lo que se busca? No afectar la tarifa del usuario. Si hablamos ahora mucho de los mecanismos o de los programas de lo que sería modernización del transporte público, podemos ver tres ejes. Usted mencionó uno, sectorización. Ya vamos a hablar un poquito rápidamente. Otro es electromovilidad, buses eléctricos. Y el otro eje sería el pago electrónico. Bien, y otros, pero el pago electrónico ya con el Banco Central ya. A eso vamos. El pago electrónico va muy bien. Se simplifica la subida y la bajada. Ventaja con el pago electrónico. Estamos en el año 2024. Prácticamente arranca ya 2018, 2020 en adelante. Ve que en plena pandemia, ¿verdad? Pero prácticamente empezó a verse ya en sí los resultados 2022 a 2023. Ventaja, hubo una alianza. Ahora sí, hablemos de las alianzas públicos-privadas. Los operadores, llámese en cámaras, organizados desde el principio, con el Banco Central, en este caso con el CTP, con el MOP, iniciaron el procedimiento y lo estamos viendo hoy en día. ¿Qué ventaja tiene el pago electrónico? Eso es modernización. Yo como usuario puedo llegar y utilizar una tarjeta, llámese crédito, débito o un prepago. ¿Para qué? Para que sea más eficiente. Ventaja. El mismo caso de la seguridad, ¿cierto? Ya no va a haber tantos robos y muy importante para el empresario. Sabe que no va a tener las fugas. Ya llega el conductor y se toma una Coca-Cola o un café, o para no decir más cosas, ¿verdad? Eso es lo que genera, en este caso, la ventaja del pago electrónico. Hoy en día, bueno, el día de ayer lunes, en la Universidad Nacional de Heredia, hubo un programa muy interesante donde el Banco Central, con el CTP, MOP, el BCR, se logró ya aumentar casi los 1.400 validadores. Es importante, ¿no? 2.400 líneas. Validadores, equipos instalados en 25 rutas de autobuses dentro del GAN. Unas en el área metropolitana dentro del GAN. O sea, estamos terminando 2024 con cerca de 1.400 ya validadores, o sea, ya son los equipos instalados en los autobuses. ¿Cuántos buses en total tenemos? Ok, en ruta regular hay aproximadamente como 4.000, un poquito más de 4.000 autobuses. Estoy hablando de ruta regular porque no me quiero ir a los especiales, porque eso sería otro escenario que ahora puede ser que lo podamos platicar. Hay aproximadamente como 4.000, ¿sí? Entonces, o sea, apenas estamos hablando del 10%. Un poquito más, casi el 20%. Pero va bien, un poco le decía, porque ¿qué pasó con los resultados que tenemos?
se le dio la participación a los operadores. Con alianza, con las relaciones que se han tenido, hoy lo estamos viendo. O sea, hay un impulso muy importante de esa modernización porque los operadores están muy bien identificados. Claro, tienen ventajas, claro, están evitando la fuga y otros. Y muy importante, es modernización. Bien, eso va bien, se espera que para el 2025, 2026 ya se tengan unos 3.000 autobuses. Está dando, en este caso, prioridad al GAN, pero también ya se está hablando fuera del GAN. Se estima en ese periodo de tiempo ya tener unos 3.000 y hablemos de los 4.000 tal vez en el 2026, por ahí, ya con pago electrónico. Pero viene el incentivo al usuario. Yo usuario, ya yo sé que puedo usar mi tarjeta para no tener que hacer un efectivo. Bueno, es un proceso de educación, ¿cierto? Implementar la educación de manera... Ahora, es un asunto también de resistencia. Habrá muchos usuarios que no tienen, ¿verdad? No tienen, pero para eso se habla de tarjetas prepago. Pueden ir al supermercado, pueden ir a... Sí, sí, es como común. Lo que necesita uno para el teléfono, es lo mismo. En otros países, vean, en otros países igual. hay tarjetas de 10 viajes. Sí, sí, Usted sí. compra una tarjeta de 10 viajes y se gana 2. Bueno, eso se tiene que ir Va a implementando. haber hasta poco a poco. promociones y todo. Es correcto. Entonces, sectorización es un tema donde está incluido el pago electrónico. Es un tema en el cual se habla hace mucho, desde el año 2000, cuando se hicieron los primeros decretos, que es esas rutas radiales, ver cómo se logran llegar a integrarlas, de manera de tener rutas troncales que siguen siendo las mismas rutas radiales que llegan al centro de San José y algunas alimentadoras. Entonces significa de que no va a llegar todo el número total de autobuses como llegan hoy en día. Hoy en día todas las rutas, todos los buses llegan a la capital. Pero siempre buscando el actor de usuarios que tenga su beneficio. Va mucho más rápido el sistema, porque se logra demostrar que en la hora pico de la mañana, que una empresa, por eso vea que operar un transporte público como empresa no es fácil, tiene que ser mucha inversión. Por ejemplo, una ruta urbana tiene que tener una estructura operativa de 20 autobuses. Son autobuses de año modelo cada 15 años, ¿verdad? Hay una inversión fuertísima. Y ve que en este momento hablamos de pospandemia. La demanda se perdió. Y aquí en Costa Rica no se ha llegado ni al 75% de lo que había en el 2019. Del 2019, efectivamente. Otros países andan muy similares, otros más bien. Y se asume, de acuerdo a estudios, y lo vemos con otras experiencias de países más avanzados, que eso es lo que nos permite a nosotros ver qué hay en otros países para ayudar a tratar de implementarlo. No es copiar, sino que nos ayude en la experiencia. Ahí está Curitiba. Curitiba, un buen Brasil. Ejemplo de... Curitiba ha sido todo un ejemplo, como usted lo dice, de los años 80, 90, que le han permitido a países latinoamericanos, en el caso ahora cambios. Bogotá, en Colombia, Sí. con el Transmilenio, hace tal vez unos 8 o 9 años. El Transmilenio. En Bogotá. En Chile, En Chile. Brasil, México, son países donde tenemos nosotros que ver cómo logramos sacar esas experiencias de esos países para llegar a implementarlo. Estamos hablando ya de electromovilidad. ¿Ve? En la parte de electromovilidad que ahora se está complementando. La electromovilidad es una inversión muy fuerte porque es ya tratando de completar y que el país cumpla con las políticas ambientales de 0 emisiones. Pero un autobús eléctrico vale 3 veces el valor, el costo. Yo creo que los costos van a ir bajando como va creciendo la tecnología. Sí. Lo que pasa es que en este tema, hombre, hay un tema que no quisiera tocar porque si no, no importa, nos alargamos mucho, el tema subsidio. No hay en Costa Rica subsidio de transporte público. No. Lo hubo hace 30, 40 años. Yo recuerdo, estando yo en el tránsito del MOP. Pero el gobierno podría, es que lo que invierte el gobierno, lo que invierte el usuario, digamos, y la mala costumbre de andar uno en un carro y normalmente con un pasajero o 2 pasajeros, claro. Las horas que dura uno para movilizarse. El tiempo es muy importante, claro. Y el desgaste prácticamente físico y mental, ¿verdad? Porque ya uno llega ya cuando los carros, se monta uno en el carro como que ya tiene ganas de que no se me mete y le hace uno... ya ni ponen las direcciones y es un caos. O sea, la situación es caótica
y nada se va a resolver, aunque pongamos más periféricas. Se ha descongestionado un poco San José, pero uno se monta en la radial, la que acaban de terminar. Circunvalación Norte. Parte Kilómetro norte, y medio que hace pero los alimentadores y las salidas son terribles, ¿verdad? Porque se hacen unas presas que son enormes, ¿verdad? Entonces yo creo que la solución de este país está en mejorar el transporte público. Y no está tanto en carreteras y más carreteras y más... Don Rey, usted lo acaba de decir, ve que es un asunto paralelo. Transporte público como sistema de movilización, pero está la infraestructura vial. No nos podemos escapar. Costa Rica es un país claro, que anualmente aumenta la tasa de vehículos privados de un 10 a un 15%. Y ahora creció más. Pero la infraestructura es la misma. Entonces, efectivamente, la solución es llegar a enfatizar y mejorar el transporte público. Claro. Pasas a... 4 carriles a 2. A 2. A lo que está haciendo es un entrecruzamiento. Y haces un cuello garganta. Un cuello que es impresionante. Ahora, véanlo así. Por eso hablábamos de incentivar el uso del transporte público. Si yo como costarricense tengo mi vehículo privado, y lo dejo parqueado, o me voy a un estacionamiento, agarro un bus. Eso. Pero si yo logro saber que tengo elementos que puedo, como usted lo dice, tengo un parking, dejo mi vehículo, un vehículo privado, hago mi conectividad en transporte público, ojalá el día de mañana con buena seguridad y con buen servicio. Que el Transmilenio tiene la ventaja esa, que hay unas plataformas, entonces uno básicamente, igual que en el metro, y llegas y te movilizas en el mismo nivel. Ahora, yo hablé el tema un poquito tal vez no hablemos de subsidio, hablemos de incentivos. ¿De qué? Incentivos. Incentivos. Esa es la palabra un poquito más. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si vemos, ¿por qué han avanzado estos países que hablamos, ¿verdad?, en materia de transporte público a nivel masivo? Bueno, porque tiene efectivamente subsidios muy fuertes que el Estado le otorga a los operadores hasta un 40%. Aquí todavía en Costa Rica, de las experiencias que se tuvo hace 30, 40 años, que decía que cuando había subsidio el transporte público era deficiente. ¿Por qué? Porque el gobierno nunca le pudo pagar a los operadores lo que tenía que pagarles por subsidio. Entonces, ¿qué pasó? La calidad era deficiente. Los autobuses no podían mejorarse. Okay. Eso se eliminó hace como unos 30 años y sí, yo catalogo el transporte público en autobús aquí en nuestro país, ruta regular, de bueno a muy bueno. Porque hay empresas no urbanas, interurbanas, que tienen 100 buses, 60 buses, 50 buses, que son empresas grandes con muy buena calidad de servicio. Casi siempre son las interurbanas largas, las que salen de la capital a Limón, Guanacaste, San Isidro, Zona Sur, Punta Arenas. Es un servicio bueno, o sea, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que se busca también? Mecanismos de que si, por ejemplo, el usar un impuesto al ingresar a la capital, ¿verdad? Yo tengo un vehículo privado, es saber que si yo ingreso, yo tengo que pagar, como hay otros países que lo hacen, tratando de buscar un mecanismo que no es el mecanismo del subsidio, donde ya el Estado puede tener ese dinero y lo puede invertir en parqueos. Invertirlo en autobuses articulados, muy bien, como usted lo decía, don Jorge, son autobuses que tienen mayor capacidad, pero estamos hablando de infraestructura. Entonces, todas esas políticas tienen que ir muy bien enlazadas. Y algo muy importante, continuidad. No es que llegue una administración pública 4 años y en gaveta, no. Los proyectos tienen que tener continuidad. Y planificación de largo plazo. Sí, por eso está hablando a nivel de un asunto interinstitucional. Y yo pienso, ¿qué nos hace falta mucho aquí en Costa Rica? Como hay otros países que lo tienen, han avanzado mucho en materia de transporte público. La investigación. Llámese Instituto de Transporte, como quiera llamársele, para no decir qué países, pero casi todos los países, ya ahora sí, las instituciones ya están unidas. Gobierno central, gobierno a nivel de las municipalidades y la parte académica en investigación. Y eso no significa que tenemos que ir a la Asamblea Legislativa a un proyecto de ley. Ejemplo, ahí está la ley 7969, se puede mejorar. Sí, tenemos fondos especiales. Por ejemplo, la NAME es un impuesto que agarra parte de los ingresos del marchamo. Es correcto. Y hace un trabajo, digamos, de análisis de la calidad de los asfaltos y la calidad de las carreteras. Pero no habrá carreteras
suficientes si seguimos manejando una persona o dos personas por carro y las presas y los cuellos de botella que tenemos y la falta de inversión y la falta de visión que cambia continuamente, Claro, ¿va? claro. Porque viene un ministro y piensa de una manera y viene otro ministro Claro. y cambia de otra. Entonces, este país necesita ponerse de acuerdo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Decisiones de continuidad. Sí. Decisiones de continuidad, pero ya a nivel planificado, de que efectivamente... Pero es que sí. hasta los gobiernos locales son un desastre, porque de un momento a otro crecen, hacen una urbanización y crece el número de personas que viven ahí, crece la población de carros y las calles son calles de carreta. Eran las calles, eran donde pasaban las carretas, los bueyes. Y no se puede ampliar porque los derechos de vía no estaban planificados a como debe ser. Y la falta de planificación urbana ha sido Y algo muy terrible. importante, Jorge, que usted está mencionando, no significa irnos al poder de la Asamblea Legislativa a buscar leyes porque eso No. es un camino interminable, no. Las leyes que tenemos se pueden modificar. Lo permite. Se pueden buscar algunos decretos como tal, por eso creo, y estoy firmemente en este escenario de que efectivamente ocupamos una actualización de la parte de este actor de gobierno, la parte de gobernabilidad, con instituciones que están, no es crear nuevas instituciones, no estamos hablando de buscar la burocracia, no, con lo que existe, se puede, claro, yo pienso que se puede, donde tenemos que incorporar. Y he visto en los últimos meses esa respuesta. Yo hablo de la parte académica que es muy importante, la parte de investigación, donde por ejemplo me voy a electromovilidad, el otro tema de electromovilidad, okay. Es muy caro. Un autobús eléctrico vale 3 veces lo que vale un autobús convencional diésel. Un autobús urbano diésel andará en $100,000, $110,000, $120,000. Un eléctrico vale $300,000. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para llegar a hablar de esa tecnología, sí, hay que hacerlo. Yo pienso que sí, Costa Rica, más los estudios que se han hecho en los últimos 5 años de organismos internacionales, Banco Mundial, CEPAL, Unión Europea. Pero ¿de dónde la inversión? Y después la parte empresarial no le va a dar. Pero por eso hablábamos, porque no tenemos un subsidio ni vamos a tener un subsidio a corto plazo. Bueno, pero busquemos los problemas medidas fiscales, sí. Pero hay que hacer, como decimos, que si uno entra al centro de San José, le cobran un peaje, pongámosle así, pero electrónico, ahora todo es electrónico, ya no se necesitan ni siquiera que pasar por... Es tecnología, aprovechemos las plataformas que tenemos, claro. Bueno, Freddy, yo creo que... Mucho gusto. Hay muchos temas, pero... Vamos a tener el año entrante otra reunión. Sí, con mucho gusto. Bueno, porque creo que esto es de gran interés nacional. No hay una prioridad más grande. Si la gente pierde horas, o sea, es que eso es... Ya uno no puede decir, voy a llegar a tal hora. Depende la hora, depende si hay un choque, porque hay un choque, una señora o un señor le pega un carro, aunque sea un pellizquito, ya paralizan y aquella presa se va por kilómetros, ¿verdad? Y uno va perdiendo la paciencia, así es. va perdiendo salud, va perdiendo competitividad y este país necesita hacer cambios radicales. Y esto es un cambio importante. Muchas gracias, Freddy. Con mucho gusto. Ha sido un verdadero honor. Estamos para servirle.